Aquí hay una aplicación de una ecuación trig. Estás permanente a 42 pies de un árbol. Su línea de vista está a 5 pies del terreno. Si mide el ángulo de elevación en la parte superior del árbol para ser 43 grados, ¿qué tan alto es el árbol? Desde que estás a 42 pies lejos del árbol, esta distancia aquí sería 42 pies. Su línea de vista es de 5 pies, así que la distancia desde aquí al terreno sería de 5 pies, donde esto sería el terreno. El ángulo de elevación a la arriba del árbol es 43 grados, el cual sería la medida de este ángulo aquí 43 grados. Para determinar la altura del árbol tendremos que hacer dos cosas. Primero necesitamos determinar la longitud de este lado de un triángulo correcto. Llame a esta X y luego tenemos que agregar esta longitud a la longitud desde la línea de vista hasta el terreno, que de nuevo es de 5 pies. Así que si dejamos igualar la altura del árbol, sería X más 5. Así que ahora podemos configurar una ecuación de disparo para determinar la longitud de X. Como X es un lado opuesto al ángulo que mide 43 grados, y este lado aquí es el lado adyacente, podemos utilizar una función tangente para escribir una ecuación para resolver para X. El tangente de 43 grados debe ser igual a la relación del lado opuesto X a 42. Ahora si hacemos una proporción, podemos cruzar, multiplicar y resolver por X. X1 sería X debe ser igual a 42 X tangente 43 grados. Y ahora utilizaremos la calculadora para determinar este producto. Vamos a ver nuestro modo. Estamos en modo grado. Así que ahora podemos tipar en 42 X tangente 43 grados. ISO X es aproximadamente 39.2 pies. Pero no somos acabados. Recuerda que la altura del árbol fue igual a X más 5. Así que la altura del árbol es igual a 39.2 más 5, que es igual a 44.2 pies. Así que la altura de este árbol es aproximadamente 44.2 pies.